Buenas tardes con Buenas todos. tardes con todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Cristina Calderón, directora de la residencia de la Fundación TASE, Trascender con Amor, Servicio y Excelencia. Y me acompaña en esta ocasión Verónica Faini, gerente general de TASE, como moderadora de la charla. Antes de arrancar, quiero mencionar que somos una organización sin fines de lucro, creada hace 10 años para contribuir a un mejor desarrollo social y comunitario y apoyar a los familiares y cuidadores de personas con Alzheimer que tienen enfermedad. TASE es miembro de AIB y ADI, asociaciones que trabajan para sensibilizar, apoyar y concientizar a la comunidad en el entorno del Alzheimer y demencias similares. TASE se conforma por 4 pilares: acción social y voluntariado, centro del día, memoria activa y la residencia, de las cuales pueden encontrar información en www.fundaciontase.org. Bienvenidos a la Casa Abierta de la Fundación TASE, misma que se llevará a cabo desde mayo y junio, con 3 charlas para cuidadores y familiares de personas con Alzheimer y 7 talleres para cuidadores, familiares y adultos con Alzheimer leve a moderado. Estos eventos son posibles gracias al apoyo de todo nuestro equipo de terapeutas y varios profesionales de alto nivel que apoyan a las personas que tienen Alzheimer y otro tipo de demencias similares. Para mí, hoy es un gusto presentar la charla Prevención, Educación y Tratamiento del Alzheimer con la Magíster Paloma Sotomayor, quien es especializada en neuropsicología del adulto mayor y diagnóstico de las demencias en la Universidad Católica de Chile. Tiene un masterado en neurociencias con especialización en el diagnóstico de trastornos mentales, neuropsiquiátricos y neuropsicológicos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es neuropsicóloga en neuropsicología integral, neurodesarrollo Quito y clínica de salud mental de la Universidad San Francisco de Quito, y además es miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Ecuador. Modalidad de la charla. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados para que todos podamos escuchar la misma. Este seminario tendrá una duración de 1 hora. Escucharemos a nuestra invitada por 45 minutos. Luego tendremos 15 minutos para responder la mayoría de preguntas, mismas que las pueden escribir en el icono chatear que se encuentra en la barra de configuración abajo de su pantalla. La charla será grabada para que puedan escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Junto con el equipo estaremos pendientes para cualquier soporte técnico durante la charla. Nuevamente, les pedimos a todos nuestros invitados mantener el micrófono apagado. Las preguntas pueden escribir en el chat del Zoom. Y en este momento doy la palabra a Verónica Faini, gerente general de TASE. Gracias, Cris. Buenas tardes con todo. Gracias, Cristina. Buenas tardes, familiares. Gracias por unirse, cuidadores de personas con Alzheimer, por mantenerse informados constantemente de las novedades, de las charlas, de los eventos que contribuyen tanto a la comunidad, a nuestros adultos mayores que tienen la enfermedad de Alzheimer y demencias similares. Gracias, Paloma, por tu generosidad, por tu tiempo, por acompañarnos, por siempre estar abierta a este tipo de eventos. Estamos seguros que es un gran aporte para la comunidad. Paloma, hoy nos hablarás de varias cosas. Nos hablarás de las últimas recomendaciones para el envejecimiento saludable, prevención de la enfermedad de Alzheimer, la psicoeducación con respecto a la enfermedad, así como el manejo, las recomendaciones para una detección temprana y el manejo a medida que avanza la enfermedad. Hablaremos al final, ¿no es cierto?, de las recomendaciones respecto a un tratamiento, enfatizando en todo lo que tiene que ver con el espectro de rehabilitación cognitiva, el acompañamiento al familiar, a los cuidadores, el manejo del contexto del adulto mayor y la conducta en su día a día, en su rutina diaria. Importantísimos temas, definitivamente. Mientras más informados estemos, más fácil es tomar decisiones acertadas a lo largo de nuestras vidas y en compromiso con la vida de los seres queridos que muchas veces cuidamos. Paloma, sin más preámbulo, te doy la palabra. Te agradezco nuevamente por tu tiempo y creo que a lo largo de esta charla, que es una charla tan importante, seguramente habrán preguntas, así que yo estaré tratando de recopilar para que podamos hacer todas las preguntas y ojalá al final de la charla nos puedas ayudar
con tus respuestas. Les agradezco y les recuerdo lo que pidió Cristina, que mantengan sus micrófonos apagados para que todos podamos escuchar y que las preguntas las hagan a través del chat. Buenas tardes y te doy la palabra, Paloma. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Gracias, Verónica. Gracias, Cristina. Gracias a todos de Fundación TASE por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco estos temas tan importantes, ¿no? Para todos, para profesionales, para cuidadores, para familiares. Hoy día sí les traigo varios temas, varias cosas de las que quisiera conversar, y un poco mi objetivo hoy día es brindarles algunas herramientas que creo que van a ser importantes. Vamos a comenzar entonces. Bueno, rápidamente la charla está organizada en 3 grandes temas, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que es el envejecimiento saludable y qué se puede hacer para prevenir la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Un poco una actualización con respecto a lo último que nos está diciendo la ciencia en este tema. Luego vamos a hablar un poquito en general de las características de la enfermedad de Alzheimer. Le voy a dar un poco el énfasis a este primer momento, esta detección temprana y cómo podemos diferenciar, ¿no?, lo que es un olvido normal, ¿no?, un poco para detectar o saber cuándo hay que tomar una consulta, por ejemplo, con un especialista, con un neurólogo, con un geriatra. Y finalmente vamos a hablar un poco también de tratamientos, los he puesto como no farmacológicos porque le voy a dar énfasis, como decía Verónica, a la parte cognitiva, al manejo conductual, algunas cuestiones a nivel ambiental que se pueden hacer en casa. Y aquí es donde pienso darles algunas herramientas importantes. Entonces, vamos a empezar con el tema del envejecimiento saludable. Súper importante aquí entender qué es envejecimiento saludable. ¿A qué nos referimos con envejecimiento saludable? ¿Sí? Una de las preguntas que siempre me hacen es si como parte del envejecimiento vamos a tener olvidos, ¿sí? Es súper importante porque a veces uno cree que como dice envejecimiento saludable, eso significa que no voy a tener olvidos, ¿verdad? Pero no es exactamente así. Como parte del envejecimiento normal, hay ciertos cambios a nivel cognitivo que son propios del envejecimiento y que incluso se pueden empezar a ver a partir de los 50 años. En algunas áreas, incluso antes, como en atención, generalmente lo podemos ver desde antes. Entonces, sí, hasta cierto punto, sí es normal que a medida que todos vamos envejeciendo, vamos a necesitar ciertas ayudas, ciertos apoyos, vamos a tener ciertos olvidos, ¿sí? El cerebro, a medida que va envejeciendo, necesita de más recursos, necesita activar más áreas para poder conseguir resolver una tarea con la misma eficiencia, con la misma rapidez que lo hacía antes. Entonces hay un proceso de compensación en las áreas cerebrales, ¿no?, que se apoyan unas en otras para ejecutar y para lograr esta consecución de tareas. Se considera que en general el envejecimiento normal causa cambios que son progresivos en la distribución de las capacidades mentales a lo largo de la vida. Entonces no es lo mismo la capacidad de memoria que uno puede tener a los 20 años que la que uno va a tener a los 50, que la que uno va a tener a los 60, etc. Así, además, también se describe cierta reducción en la capacidad de memoria de trabajo y alteración de procesos inhibitorios, es decir, es un poco más difícil, cuesta un poco más el controlar la atención sobre las cosas que uno hace, que a uno le dicen, el recordar información a muy corto plazo. Pero lo que es importante aquí es comprender que ninguno de estos cambios, cuando hablamos de envejecimiento saludable, ninguno de estos cambios va a comprometer la capacidad de funcionamiento en la vida diaria. Eso quiere decir que por más que sí, con la edad podemos empezar a tener estos fallos, estos olvidos, eso no quiere decir que la persona vaya a dejar de tener la capacidad de manejar su dinero, su medicación, hacer sus actividades diarias, cocinar, manejar su casa. Y eso es un punto clave, porque cuando el funcionamiento en la vida diaria se ve afectado, ese es uno de los indicadores, ¿okay?, de que ese envejecimiento no está siendo
saludable. Ese deterioro cognitivo no es parte del patrón normal de envejecimiento. Ya vamos a regresar a ese punto porque es bastante importante. Les decía entonces que sí, como parte del envejecimiento normal, va a haber cierto cambio en las capacidades de lenguaje, en las capacidades de memoria, en las capacidades de atención, en la orientación, que se van a considerar normales porque generalmente son leves y no afectan el día a día, ¿ok? Entonces, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿no? Me dicen, lo que pasa es que yo voy a la cocina y cuando llego a la cocina ya no sé para qué fui, ya no sé qué estaba buscando, ¿sí? Ese es un fallo de memoria de trabajo y eso se considera normal. Muchas veces, incluso, después de un tiempo, esa persona va a recordar para qué fue a la cocina, ¿ok? Y va a lograr completar esa tarea. Entonces, eso no lo vamos a considerar patológico, eso no lo vamos a considerar el inicio de una enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, en la parte emocional es súper importante también entender que hay ciertos cambios a nivel emocional, pero una cosa que sí quiero enfatizar es que la depresión no es parte del envejecimiento saludable. Es decir, a medida que envejecemos, no necesariamente tenemos que sufrir de depresión, ¿sí? Y eso es importante porque muchas veces se cree que como uno, como mi familiar ya está mayor, ya no puede trabajar, etcétera, etcétera, está deprimido y eso es normal. No necesariamente. Más bien, lo que los estudios nos dicen es que a medida que uno envejece, uno desarrolla mayor resiliencia psicológica. Uno tiene mayor capacidad de regulación de las emociones, uno tiene una mayor, si quieren, resistencia, tiene una preferencia en general por prestarle atención a los estímulos positivos más que a los negativos. Entonces hay cierta lo podríamos decir como cierta inteligencia emocional que acompaña el envejecimiento, lógicamente en relación a todo lo que uno ha vivido y a todas las experiencias que uno tiene, ¿verdad?, de vida, y eso nos enseña, ¿de acuerdo? Entonces el aspecto emocional no tiene por qué ser un envejecimiento triste, con depresión, eso hay que atenderlo. Cuando yo me digo no es parte del envejecimiento saludable, lo que estoy tratando de decir es que si un adulto mayor está deprimido, necesita atención psicológica, necesita un apoyo, porque eso no es parte de un envejecimiento saludable. ¿Ok? Entonces, bueno, les quería dar esta introducción de qué es el envejecimiento saludable para ahora poder pasar justamente a cuáles son las recomendaciones para este envejecimiento saludable. Cuando hablamos de recomendaciones para el envejecimiento saludable y prevención de las demencias, ¿a qué nos referimos en general? ¿Ya? ¿Qué nos dice la ciencia con respecto a qué podemos hacer para que en general la población, todo el grupo, ¿no?, de personas que estamos marchando hacia el envejecimiento, qué podemos hacer desde ahora? Y antes de iniciar este proceso de envejecimiento, ¿qué podemos hacer para prevenir las demencias? Aquí, como punto fundamental, quería yo tomarme un segundo para explicar qué cosa es una demencia. Es importante porque muchas veces escucho, me dicen, por ejemplo, que hay un familiar, cuando me hacen una consulta, que ha sido diagnosticado con demencia senil, por ejemplo, ¿ok? Y esto es algo súper importante y siempre lo digo, el diagnóstico de demencia senil no es un diagnóstico, no es un término adecuado, es un término que está en desuso, y no debe ser el diagnóstico que se da, si me dejo entender. A lo que voy es que cuando uno recibe un diagnóstico de demencia, lo apropiado es que a uno le digan qué tipo de demencia tiene, la demencia por Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal. Hay diferentes tipos de demencias, ¿ok? Entonces, demencia senil no es un término que a nivel de diagnóstico utilicemos. Ahora, ¿qué cosa es la demencia? ¿Sí? Porque también muchas veces en el día a día, en el lenguaje coloquial, se utiliza demencia de una manera muy informal, como si fuese un sinónimo de, muchas veces lo dicen como de locura, digamos, ¿no? Un sinónimo de esquizofrenia.
pero no, las demencias neurodegenerativas son una entidad diagnóstica específica, es decir, es una enfermedad específica que afecta el cerebro de una manera muy particular, de una manera que ya está estudiada, de una manera que está descrita, y existen los estudios apropiados, digamos, que podemos hacer desde la parte neurológica, desde la parte neuropsicológica, para poder determinar qué tipo de demencia tiene una persona. Y esto es importantísimo porque al saber qué demencia tiene una persona, entonces viene más claro el qué vamos a hacer al respecto, ¿sí? ¿Qué les vamos a recomendar o cómo la familia se tiene que preparar para eso? Entonces, la demencia es un síndrome que es progresivo, quiere decir que una vez que empieza, avanza, ¿sí? Y cada vez avanza de manera muy lenta, pero avanza con el tiempo y va afectando las funciones cognitivas, es decir, afectan el pensamiento, afectan la memoria, el lenguaje, incluso puede afectar el comportamiento, la personalidad, ¿sí? El razonamiento, el juicio. Entonces, son cambios a nivel mental, a nivel cognitivo, que no vamos a considerar parte del envejecimiento saludable, regresando a lo que dije hace un momento, ¿ok? Entonces, son más allá de lo que esperaríamos para la edad de la persona, para el nivel educativo de la persona, es decir, ese olvido que decíamos hace un momentito, ¿no? Sí, todos podemos olvidar ciertos detalles, ciertas cosas, pero en las demencias estamos hablando de olvidos más graves, más frecuentes y más graves, más importantes. Y justamente afectan, lo que es clave, que ya lo mencioné hace un momento, afectan la capacidad de la persona de vivir de manera independiente su día a día. Entonces la persona empieza a necesitar ayuda para, como dije hace un momento, el banco, para las cosas de la casa, etcétera, etcétera, para tomar la medicación porque la olvida, ¿ya? Entonces, en ese momento en que el deterioro cognitivo empieza a afectar la funcionalidad, la independencia, ahí estamos en el campo de las demencias. Y ahora, toda esta aclaración teórica es muy importante porque las demencias, ya en el último reporte del World Alzheimer's Report del 2015, ya se sabe que se diagnostica a nivel mundial un caso de demencia cada 3 segundos. ¿Sí? Quiere decir que esto está en crecimiento. Para el 2050 se proyecta mucho más el número de personas con demencia y ya se estiman 9 millones de casos de demencia al año, nuevos casos de demencia. Así que es bastante, es un grupo grande de personas que van a necesitar justamente ayuda a nivel profesional, a nivel familiar. Y la cuestión en Latinoamérica es bastante preocupante porque justamente en nuestra zona, en Latinoamérica, en la región andina, aquí yo les hice un cuadradito en la región andina, se estima para el 2050 1.400.000 casos de demencia, ¿sí? Lo cual quiere decir que con respecto al 2015 es un crecimiento del 322%. Esto quiere decir que nos tenemos que preparar como sociedad, como personas, ¿sí? Para tener cada vez más cerca este diagnóstico y estar preparados si nos toca dentro de nuestra familia, saber qué es lo que tenemos que hacer, saber cómo y cuándo detectarlo y justamente lo que voy a decir a continuación, saber cómo prevenirlo, porque somos una de las zonas que se proyecta con mayor crecimiento de estas condiciones. Por diferentes razones, ¿no? Porque en Latinoamérica es muy complicado el tema socioeconómico, el tema educativo, el tema de la salud pública. Muchas veces no hay los profesionales especializados para lograr estos diagnósticos tempranos, e incluso una vez que ya tenemos el diagnóstico, muchas veces no hay los profesionales que puedan dar la atención que se requiere para sostener al paciente y para sostener a su familia. Entonces, justamente en relación a esto, los factores de riesgo, ¿sí? Ya en el 2020, el Lancet Commission, que es un grupo importante en el mundo científico, digamos, lanzan una serie o identifican una serie de factores que proponen que se pueden modificar y que en la medida que los modificamos podemos reducir
esa proyección de demencias de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Decíamos que va a crecer en un 322%. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no crezca en ese 322%? Entonces, ellos ya proponen 12 factores de riesgo que se pueden empezar a modificar para prevenir la demencia. Sí, el Alzheimer es parte de las demencias, ¿verdad? Entonces, cuando digo la demencia, estoy incluyendo el Alzheimer. Y lo interesante de esto es que han ubicado, digamos, han identificado estos 12 factores de riesgo desde la vida temprana. Es decir, hay cambios que podemos hacer a nivel de sociedad desde los niños, desde nuestros niños, para prevenir que, ¿no?, cuando ellos sean adultos mayores, tengan este riesgo de padecer demencia. Entonces, ubican estos 12 factores de riesgo en la vida temprana, en el adulto y en el adulto mayor, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos 12 factores? Fíjense, el primero, el que les decía que es una intervención en nuestros niños, es el factor educativo. Se sabe que la educación, ¿sí?, el tener un mayor nivel educativo, genera una especie de reserva cognitiva, una cierta protección con respecto a estos cuadros demenciantes. Tenemos también, voy a ahondar en algunos, pero se los voy a mencionar en este momento rápidamente, ¿no? Bueno, menor educación, discapacidad auditiva, entonces hay que manejar el tema auditivo. Traumatismos encefalocraneanos, que se refiere a cuidar los golpes en la cabeza. No solo por accidentes, hay deportes, el fútbol americano, estos deportes de impacto, el boxeo, ¿no? Hay que cuidar los golpes a la cabeza. La hipertensión arterial, el consumo de alcohol, que en Latinoamérica es un problema el consumo de alcohol, la obesidad, ya vamos a hablar de nutrición, el tabaquismo, fumar, hay que dejar de fumar, ¿verdad? La depresión, como dije hace un momento, la depresión no es parte del envejecimiento saludable, e incluso se está identificando como un factor de riesgo para una demencia. Entonces la depresión cobra una importancia mayor, o cobra una, podríamos decir, una nueva forma de ver la depresión, ya no tanto como algo que está estigmatizado, ¿no?, como algo de lo que no hablamos, sino como una real enfermedad que tenemos que tratar, porque tiene consecuencias a largo plazo. El contacto social poco frecuente, la inactividad física, la contaminación del aire y la diabetes. Quiero ahondar ahorita en estos factores, pero fíjense, en los que están ubicados en Latinoamérica. Es decir, luego de que salen estos 12 factores de Lancet que se estudian en el 2020, el Consorcio de Demencias de Latinoamérica estudia estos 12 factores y determina cuáles son los que son más relevantes para nosotros, para Latinoamérica, ¿ya? Entonces, en estos son los que voy a ahondar. Y, ojo, acá hay una cosa importante. Si logramos como sociedad modificar estos 12 factores, estos factores importantes, preventivos para una demencia, podemos modificar o podemos reducir el riesgo de desarrollar demencias hasta en un 56%. 56% es un número enorme, ¿ok? Lo que se nos está planteando, ¿sí?, es que manejemos desde la vida temprana ciertos factores que nos van a permitir reducir ese número enorme que dije hace un momento, ese 322% de proyección en el crecimiento del diagnóstico de demencia en Latinoamérica, cortarlo a la mitad, ¿sí?, a un poco más de la mitad, de hecho. Y esto realmente es algo profesionalmente es algo muy emocionante, porque quiere decir que podemos hacer algo. Hace unos años todavía estábamos en que no podemos hacer nada y se nos viene esta situación encima. Hoy ya sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer. Y hacia esto es que tenemos que ir, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, para Latinoamérica, ¿cuáles son los factores que se identifican como importantes manejar? ¿Sí? En la infancia, la educación. Y esto ya es, repito, a nivel país, a nivel continente, tenemos que mejorar el nivel educativo de las personas. ¿Ok? Ahora, eso obviamente responde a ciertas políticas, etcétera, no es el espacio para entrar en eso, pero ¿cuáles son los factores que sí podemos manejar nosotros como personas? En la adultez está el tema de la pérdida auditiva.
Se sabe que las personas que empiezan a perder la audición tienen mayor riesgo de generar una demencia. Entonces, ¿qué se recomienda? Si nosotros desde la edad adulta estamos perdiendo el oído, pues hay que ponerse audífonos. Hay que hacerse exámenes, hay que ponerse audífonos a tiempo. No hay que esperar a que esa pérdida sea absoluta, a que la persona se aísle, ya no tenga contacto social porque no escucha, ¿ok? Hay que manejar la pérdida auditiva de manera temprana. La hipertensión arterial, muchas personas diagnosticadas con hipertensión no la manejan bien, no la controlan bien, tienen las subidas, tienen las bajadas, las descompensaciones, y eso es un riesgo para la salud cardiovascular y cerebrovascular. Entonces hay que darle mucho énfasis a la hipertensión arterial. La obesidad, hay que comer mejor, tenemos que mejorar nuestros hábitos alimenticios, ¿sí? Hay varias dietas que uno puede seguir si uno está interesado. Por ejemplo, hay la dieta MIND, que en español sería mente, justamente, que es la dieta que está desarrollada para la salud mental, ¿no? Con muchas, digamos, grasas saludables, pescado, nueces, legumbres. Hay cosas que uno puede hacer al respecto, ¿ya? Y ya les voy a dar unos recursos para entender este tema de la nutrición, cómo hacerlo un poquito más adelante. Y en el adulto mayor hay que dejar de fumar. Hay que dejar de fumar, eso sí es tajante y eso ya lo sabemos hace algunos años, ¿ok? Manejar la depresión. Si ustedes tienen un familiar adulto mayor con depresión, repito, no es normal, no lo tomen como algo normal, es alguien que necesita ayuda con respecto a este tema depresivo. La actividad física. Hay que implementar actividad física, hay que hacer ejercicio, 20 a 25 minutos de ejercicio diario, o repartir ese mismo tiempo 3 veces por semana, pero hay que hacer la actividad física. Y no estoy hablando de que hay que salir a correr una maratón, no, simplemente hay que hacer una actividad física que esté ajustada a la capacidad de cada uno y que mantenga, digamos, en movimiento, ¿verdad?, a la persona. Esto es especialmente importante en nuestros adultos mayores. El aislamiento social, ¿sí? La relación, la comunicación con la familia, las llamadas por teléfono. Ahorita estamos en una situación particular que no se pueden hacer reuniones, etcétera, pero si cuando regresemos a la normalidad, digamos, hay que promover que el adulto mayor esté en contacto con los demás. No puede haber un aislamiento social porque eso incide sobre la salud mental. Y finalmente hay que controlar la diabetes. Y el control de la diabetes tiene relación con la alimentación que dijimos hace un momento. Muchas veces hay casos de hipertensión y diabetes, entonces todos esos factores médicos también necesitamos controlarlos. Ahora, decía yo hace un momento que los olvidos, ¿sí? Son de cierta forma parte del envejecimiento normal, pero que hay ciertos olvidos que no lo son, ¿verdad? Entonces, muchas veces me preguntan, ¿y cómo sé? ¿Cómo sé diferenciar cuando un olvido es normal y cuando un olvido es lo que nosotros llamamos patológico? O sea, un olvido que va más allá de lo que esperaríamos, ¿sí? Y aquí hay varios detalles, ¿ya? Pero si yo les puedo decir algo como que en general, si una persona olvida detalles de un evento vivido, ¿no? Olvida, qué sé yo, el nombre del restaurante al que se fue el fin de semana, pero sabe que se fue al restaurante, sabe lo que comió, sabe con quién estaba. Eso es, digamos, normal. Eso es un olvido normal. Por otro lado, esa misma persona olvida que fue al restaurante, ¿sí? Es decir, el olvido del evento completo. Eso es patológico. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no es normal es olvidar completamente haber ido a ese restaurante, por ejemplo. No es normal tampoco que los olvidos sean cada vez peores, ¿ya? El que de vez en cuando la persona sufra de algún olvido, eso es normal, pero que sea algo consistente, que sea algo que cada vez está peor, que sean olvidos que impiden el seguimiento de órdenes, que impiden, por ejemplo, la persona anota las cosas en su agenda, pero luego olvida que anotó, olvida dónde está la agenda, ¿no? O sea, hay dificultades para utilizar ayudas, para poner las alarmas en el teléfono, para anotar qué cosa es lo que tiene que hacer o cómo tiene que tomar la medicación. A esto, yo decía hace un momento,
las dificultades en la funcionalidad diaria, ¿verdad? Las dificultades para poder tener todas estas estrategias para cuidarse a uno mismo, ¿ya? Esos son los detalles que me van a diferenciar cuando una persona está empezando un deterioro que no debo considerar normal. ¿Sí? Si ustedes ven estos detallitos, lo que estamos diciendo es, se necesita hacer una consulta, ¿ya? Y aquí solamente voy a mencionar a qué me refiero con esto de la consulta, ¿ok? Esto solamente es rápidamente cómo es que se hace un diagnóstico de demencia, pero aquí lo único que yo quería enfatizar es el hecho de que, fíjense dónde está la palabra diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico de demencia viene después de todos estos pasos que están enumerados aquí. No es cuestión de simplemente conversar con alguien y que a uno le digan, bueno, sí, eso es un Alzheimer, tiene Alzheimer, vaya nomás. Y eso pasa, yo he escuchado muchas veces que eso pasa, ¿ok? El diagnóstico de una demencia es un diagnóstico que debe ser estudiado. Es qué hacer. Seguramente me lo van a preguntar. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que hacer una consulta, sea con un neurólogo o sea con un geriatra. Hay que hacer una consulta médica. Y el médico lo que va a hacer es pedir la evaluación neuropsicológica, que es la evaluación en la que ponemos a prueba esas funciones mentales. Entonces yo le pregunto a la persona, no, yo le digo, recuerde estas palabras, veo cuántas palabras recordó, fíjese en esta figura, entonces yo veo cómo estoy evaluando lenguaje, estoy evaluando dibujo, estoy evaluando memoria, porque hay que hacer un estudio completo. Para hacer este diagnóstico no nos vamos a basar solamente en lo que nos refiere la persona o lo que nos refiere la familia, sino que realmente hay que poner a prueba esa memoria y ver hasta qué punto está afectada, en qué áreas están afectadas y qué gravedad tiene esa afectación. Esto es súper importante. El médico además va a pedir exámenes de laboratorio, ¿sí? Porque hay ciertas cuestiones que se pueden corregir a nivel metabólico, en sangre, digamos, ¿ok? A nivel hormonal, hay ciertas cuestiones como un hipotiroidismo, por ejemplo, o un déficit de vitamina B12, que se van a expresar como una pérdida de memoria, pero que son corregibles, ¿sí? Se corrige el hipotiroidismo, se corrige la vitamina B12 y ese problema de memoria puede revertirse. Eso no es una demencia, eso es un problema de memoria secundario a un problema metabólico, un problema, digamos, físico, ¿ya? Y también el médico va a pedir una neuroimagen, una resonancia magnética, porque necesitamos ver cómo está ese cerebro a nivel físico, digamos. Se necesita descartar ciertas cosas, se necesita descartar que no haya un tumor, que no haya un infarto cerebral, ese tipo de cosas, y se necesita también ver el nivel de envejecimiento del cerebro. ¿Ok? Entonces, repito, ahí les expliqué rápidamente cuáles son todos los pasos, pero si ustedes se imaginan todo el tiempo que esto toma, estamos hablando de un diagnóstico que va a requerir varias consultas, generalmente si uno lo hace rápido, lo hace en 1 o 2 semanas, versus una consulta de 30 minutos en la que uno conversa y le dicen, no, tiene Alzheimer, vaya nomás, ¿de acuerdo? Entonces, si eso les pasa, si en algún momento ocurre esto, ustedes deben saber que ese no es el procedimiento para hacer un diagnóstico de demencia. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va todo esto? A que tanto el diagnóstico como el manejo de estas enfermedades es multidisciplinario, ¿sí? Involucra a un grupo de profesionales. Una vez que, para el diagnóstico, ya les comenté, estamos hablando del neurólogo o geriatra y del neuropsicólogo. Pero luego, una vez que está dado el diagnóstico, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para manejar la enfermedad? ¿Ya? Entonces, como les decía, el abordaje tiene que ser multidisciplinario, porque van a haber recomendaciones, por supuesto, médicas, ¿verdad? Hay que mantener el nivel, digamos, de salud general, ¿sí? El médico les va a dar recomendaciones nutricionales, la hidratación, como decía yo, la actividad física, habrá que regular y manejar ciertas otras condiciones que pueda tener la persona. Por otro lado, está ya la intervención que que hacen los neuropsicólogos, por ejemplo, o los psicólogos clínicos, los psicólogos familiares, con respecto a la estimulación cognitiva del paciente, los ejercicios mentales. Muchas veces también me preguntan, ¿habrá una página web donde puedo hacer? Por supuesto que hay, y hoy día se las voy a dar, pero eso no reemplaza un proceso terapéutico.
Es decir, depende del grado de afectación que encontremos en la persona, se va a recomendar, no siempre va a ser lo recomendable solamente hacer los ejercicios en la computadora. Muchas veces se necesita de un terapeuta que guíe activamente el proceso psicoterapéutico, tanto para la parte cognitiva como para la parte emocional, porque estos son diagnósticos que implican justamente un impacto emocional, ¿verdad? Muchas veces la persona puede estar deprimida o deprimirse a partir del diagnóstico, y también la familia va a necesitar una atención, va a necesitar un apoyo y va a necesitar un acompañamiento a largo plazo a medida que avance la enfermedad. Y por otro lado, tenemos toda una gama de otros profesionales que van a ayudar justamente con el manejo de la enfermedad, los enfermeros, los terapeutas ocupacionales, los terapeutas físicos. Entonces son muchas personas las que deben estar involucradas en esta atención al paciente con Alzheimer y otras demencias. Les había dicho al comienzo que les quería dar algunas herramientas, ¿ok? Para el manejo, el acompañamiento, ¿sí? De la persona que ya tiene este diagnóstico, sea de deterioro cognitivo leve o de enfermedad de Alzheimer. Y justamente encontré esta publicación, que la pueden buscar tal cual en internet, se llama Caja de Herramientas Viviendo con Demencia. Si ustedes lo ponen ahí, lo tipean, lo van a encontrar gratis. Esta es una publicación nueva, acaba de salir ahorita en abril, ¿sí? De la Universidad de Chile, del grupo de memoria, de la unidad de memoria y de la red de envejecimiento. En Chile hay un movimiento muy, muy importante y hay unos profesionales excelentes en estos temas. Y ellos publican este librito que, como les digo, ustedes se pueden descargar, es gratis, es de libre uso, con muchas recomendaciones. Y incluso, y es bien amigable porque hay muchos gráficos, está bien, bien explicadito de qué cuestiones podemos hacer con respecto a el manejo en casa, ¿sí? De la persona con demencia, con Alzheimer. Entonces, por ejemplo, en este libro ustedes van a encontrar algunas cuestiones sobre el manejo ambiental, ¿sí? Con manejo ambiental nos referimos al lugar donde vive la persona, ¿verdad? La casa. La casa, el departamento donde esté viviendo, ¿sí? El entorno tiene que ser accesible, tiene que ser, la persona tiene que poder transitar con facilidad por su espacio, ¿sí? Libre de obstáculos, es decir, yo como cuidador tengo que ver si entre la cama y el baño, que no haya una silla en la mitad del camino, porque en la noche la persona se puede levantar para ir al baño, se tropieza con la silla. Tengo que revisar que las alfombras, a veces ponemos esas alfombras pequeñas en los pasillos y esas alfombras son muy resbalosas. Tengo que verificar que las alfombras no sean resbalosas, las pego al piso o las retiro. O sea, hay muchas cuestiones a nivel de la casa que puedo hacer para justamente facilitar, porque acuérdense que cuando hablamos del manejo en la enfermedad de Alzheimer, lo que queremos asegurar es la independencia de la persona. ¿Sí? Que pueda, como dije, transitar por su casa con libertad, sin mayor peligro, ¿ok? Entonces son estos detallitos que uno tiene que ver. Y en este libro ustedes van a encontrar hasta cómo organizar el dormitorio, ¿ok? Además, recomiendan usar señales visuales con colores y objetos familiares y significativos. Entonces, si la persona está teniendo dificultades para recordar, por ejemplo, en qué cajón están las medias, está confundiendo un poco los cajones, yo uso señalética, ¿no? Pego dibujitos, ¿no? Medias, zapatos, pantalones, y los voy pegando en los cajones, en las puertas, en cualquier parte de la casa que sea necesario, ¿sí? Pero esto requiere que ustedes como cuidadores observen cuáles son esas necesidades. Tienen que observar con mucho cuidado en qué se está confundiendo, cuál es la dificultad para poder implementar estas señales. Todo esto en general hay que ser muy creativo, y hay que implementar cualquier tipo de herramienta que pueda facilitar, justamente como decía, la independencia de la persona. También se recomienda señalética, etiquetas, para ayudar con la ubicación, ¿no? La persona está un poco desubicada con respecto a dónde está la cocina, entonces pongo un cartel que dice cocina y le pongo una flecha. Esto ocurre muchas veces cuando la persona con Alzheimer
Por ejemplo, a veces la familia decide vender la casa porque la persona ya vive sola y está con dificultades y es una casa de 2 pisos, entonces mejor vamos a mudarle a un departamento más pequeño. Claro, mudan a la persona a un departamento más pequeño y en este departamento más pequeño, nuevo, donde la persona con Alzheimer no ha vivido, ahí tienen más dificultades porque no conocen el ambiente. ¿Ya? Entonces, en esa situación, de ejemplo que les pongo, necesitaríamos más ayudas como estas señaléticas y etiquetas. Y otra cosa, el orden reconocible en los espacios de vida. Es decir, es muy importante que todo esté siempre en el mismo lugar. ¿Sí? Las cosas tienen su lugar y que ese sea su lugar. No vamos a estar haciendo una remodelación de la casa una vez al mes, porque confundimos a la persona, ¿sí? Incluso hay algunos especialistas que recomiendan que si se va a mudar a la persona con Alzheimer a una nueva casa, ¿no? Si va a vivir, digamos, en una nueva habitación, la habitación nueva sea una réplica de su habitación anterior, que tenga la misma distribución de muebles, la misma foto sobre el velador, el mismo cuadro sobre la pared. Todo eso ayuda a que la persona reconozca que ese es su dormitorio y tenga, digamos, una mayor seguridad y menor angustia con respecto a su espacio de vida. Como les decía, en este libro van a encontrar todas estas recomendaciones de lo que se llama un diseño inclusivo. ¿Sí? Lo que están tratando de transmitir es la necesidad de que el espacio de vida sea un espacio de confianza, sea un espacio personal para esta persona, no un espacio con la que se identifica, con la que siente pertenencia. Eso es súper importante, que sienta pertenencia al lugar donde vive, que sea intuitivo, que sea fácil navegar por su casa, que sea fácil encontrar las cosas, ¿sí? Y además, una cosa importante, ¿no? Que está acá mencionado, no se los estoy leyendo todo, pero ahí lo pueden encontrar. Algo que es importante es todo el tema de ventilación, el tema de espacios verdes, sea dentro de la casa, sea afuera, o sea, si hay un jardincito, o si no tengo plantas, ¿sí? Y lo incorporo como parte de la rutina de esta persona, porque el contacto con la naturaleza, la ventilación, la iluminación, son factores importantes para que la persona se sienta cómoda y se sienta tranquila en su espacio de vida. Ahora, entrando un poquito al tema de los tratamientos, del tratamiento que se suele hacer, no farmacológico, porque no voy a hablar de farmacología. Aquí decíamos hace un momento la estimulación cognitiva, ¿no? Y yo les decía que si bien a veces me piden tips o páginas o aplicaciones para poder hacer en el teléfono, para poder hacer en la computadora, y que sí, por supuesto que son válidos, eso no reemplaza el hecho de que muchas veces se va a necesitar un programa específico de tratamiento, tanto de la memoria, en este caso del Alzheimer, como del bienestar emocional. Entonces, se necesita tener involucrado en la vida del paciente con Alzheimer a los psicólogos, los neuropsicólogos, que pueden trabajar específicamente las terapias que se usan para el adulto mayor con demencia. Son diferentes terapias, son terapias que buscan mantener al paciente orientado, ¿no? Que sepa dónde está, que sepa cuándo es, ¿no? Cuándo está, que la terapia de reminiscencia, que le ayuda a recordar muchas cosas, se trabaja pues con álbumes de fotos, con música, como dije hace un momento, todo el tema multidisciplinario es súper importante, ¿no? Entonces, la estimulación cognitiva va a ser un programa específico que se construye para el adulto mayor con demencia, y aquí voy a enfatizar el hecho de que se tiene que construir para la persona, es decir, estamos hablando de procesos individuales, procesos personalizados, es mucho más recompensante para el adulto mayor, para su familia y hasta para el terapeuta, el trabajar en algo que le gusta al paciente. El paciente le gustó toda la vida viajar por el mundo, yo voy a adaptar la terapia de reminiscencia a viajes, a trabajar con fotos de ciudades, a recordar sus viajes, con quién fue, por eso les decía sacar los álbumes de fotos, porque tiene que ser un proceso personal, no debe ser un proceso general, ¿no? En el que todo el mundo hace tareas, digamos, estandarizadas que no tienen mayor sentido.
¿sí? Si la persona no encuentra un sentido al trabajo que está haciendo, entonces no está aprovechando al 100% ese trabajo que se está tratando de hacer. Entonces es muy importante adaptar los gustos, las preferencias de cada uno dentro de su proceso terapéutico. Y otra cosa que es súper importante en este tema es el hecho de que la estimulación, la atención, como decíamos, psicológica, no va a ser solamente para el paciente. Se debe hacer un apoyo al familiar o al cuidador principal. Tiene que haber una constante psicoeducación. La familia tiene que saber todo el tiempo qué es lo que va a pasar, qué seguir, cómo va a seguir la enfermedad, cómo identificar cuando algo está ocurriendo, ¿no? Cuándo ir al médico, ¿no? Cuándo la persona está con depresión, con ansiedad. Y aquí hay algo súper importante, cómo manejar las alteraciones comportamentales. Ya les voy a mencionar esto en un momentito. Encontré este otro, como les decía, les quería dar todas estas herramientas, y encontré este otro libro virtual, digamos digital, gratuito, lo pueden poner así tal cual, decálogo de recomendaciones para personas. Si ustedes ponen decálogo de recomendaciones para demencia, les va a salir, ¿ok? Lo interesante de este librito es que está hecho en el contexto del coronavirus. Entonces, aquí van a encontrar, les prometo que este sí es una mina de oro, ¿ok? Porque van a encontrar, lo que han hecho una recopilación de todas las páginas web que sirven, digamos, que les ayudan para trabajar con la persona con demencia en casa, para las personas con demencia que no están saliendo, ¿ok? Y que el familiar necesita continuar con una estimulación cognitiva. ¿Cómo le hago hacer ejercicio? Entonces, en este libro, además de las recomendaciones que ya les voy a presentar, están las direcciones de las páginas web para estimulación cognitiva, para ejercicio físico, para nutrición, para grupos de apoyo para el cuidador. Entonces, si ustedes se bajan este libro, van a encontrar ahí detallados todas las páginas que ya están estudiadas y aprobadas por un grupo que sabe el trabajo con demencia y que ustedes pueden empezar a implementar en casa, ¿de acuerdo? Con sus familiares con deterioro cognitivo y con demencia. Entonces, este libro también les recomiendo que se bajen. Un poco en resumen de lo que nos plantea este grupo de demencias, es que, primero, en cuanto a la estimulación cognitiva, si bien sí, podemos utilizar estas páginas ahora que no hay cómo ir a la terapia, porque esto es algo que está pasando en este contexto, ¿verdad? En el que muchas personas con demencia se han deteriorado en este último tiempo porque ya tuvieron que cortar sus terapias. Antes estaban muy integrados y muy activos con sus procesos terapéuticos y la pandemia pues nos impide hacer eso. Entonces, los cuidadores en casa buscan cómo continuar con cierta actividad, con cierta rutina de estimulación cognitiva, de actividad física, etc. Entonces, bueno, aquí ustedes van a encontrar información sobre cómo crear un entorno positivo para poder hacer este trabajo cognitivo, ¿no? Cómo controlamos distractores, cómo nos comunicamos con la persona con demencia de una manera sencilla, cómo nos comunicamos, cómo nos conectamos emocionalmente con la persona que estamos cuidando, ¿verdad? La organización de actividades paso a paso, el hecho de no hacerlos sentir mal, digamos, si no pueden resolver una de las actividades cognitivas que estamos planteando, sino más bien el tomarlo como algo muy, muy normal, como algo muy ligero. Incluso recomiendan el sentido del humor, ¿no? Incluir al paciente, incluir a la persona con demencia en las cuestiones de la casa, en preparar comida, en ordenar la casa, o sea, el mantenerlos activos, el contacto con la familia, las videollamadas constantes, ¿verdad? Y bueno, también recomiendan lectura, música, fotos, manualidades, usar diarios, hacer arte, en fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para la parte cognitiva desde casa. En cuanto a actividad física, se recomienda justamente, como dije hace un momento, 25 minutos diarios de actividad física aeróbica y de fuerza muscular. Entonces, no solamente estamos hablando de salir a caminar, también estamos hablando de levantar un poquito de peso. ¿Okay? Un poquito, porque hay que tener en cuenta la pérdida muscular, hay que tener en cuenta los dolores en articulaciones, no es que vamos a hacer que la persona pues empiece a levantar
no sé, pues X, 10 kilos, no, simplemente se trata, incluso, ni siquiera hay que comprar pesas, simplemente puede ser con un par de cosas en las manos, cualquier cosa que no pese mucho, y hacer algo de ejercicio de fuerza muscular, ¿ok? Se recomiendan ambas actividades, ¿ya? La que es cardiovascular y la que es de fuerza. En cuanto a la medicación, siempre hay que supervisar la medicación, pero ahí en este libro pues les ponen ejemplos de cómo hacer los calendarios, ¿ya? De medicación, cómo organizar el pastillero. Una cosa que yo sí les puedo decir es que es muy importante incluir a la persona con Alzheimer en esta organización de la medicación. No se lo voy a dejar, digamos, a menos que esté en la capacidad de hacerlo, por supuesto, pero si no está en la capacidad de hacerlo, no es que voy a dejar que esa persona haga solo su medicación, porque no quiero ponerme en riesgo de que la tome mal, de que ponga más pastillas en uno de los días que en otros, en estos pastilleros de días, pero lo superviso y lo hago con la persona, le incluyo en esta actividad. Y también actividades de ocio, juegos, música, reminiscencia. La música tiene un valor increíble en todo esto, entonces utilicen música, pongan, ¿no?, la música que les gusta, canten, eso es muy, muy importante. Y en cuanto a las alteraciones conductuales, aquí es súper importante, hay ciertas alteraciones conductuales que van a requerir un manejo farmacológico, no hay duda, pero hay mucho manejo que se puede hacer para prevenir la alteración conductual, ¿sí? Entre ellas, una de las cosas que siempre va a ser importante es poder identificar tempranamente cuáles son esos detonantes, qué está generando esa alteración conductual, ¿ya? De manera que yo intervengo en el detonante, yo impido que eso ocurra para que la persona no tenga una alteración conductual, ¿okay? Eso es súper importante. Pero además hay recomendaciones en general, como les decía, todo el tema del entorno es súper importante. La persona tiene que sentirse tranquilo y confiado en su entorno. Si no se siente así, si se siente desorientado, si no sabe dónde está, eso genera angustia. Y la angustia genera la alteración conductual. Entonces tiene que haber la adaptación del entorno, tiene que haber el contacto con las personas conocidas, las personas del día a día. Tiene que haber, tenemos que mantener a la persona, en otras palabras, tenemos que evitar el aislamiento. Tenemos que evitar que la persona con demencia se aísle. Hay cuestiones en cuanto al sueño que se pueden regular. Nuevamente, cuando hay alteraciones importantes del sueño, solemos ver alteraciones conductuales severas. Entonces hay que mejorar el ambiente, ¿no? Evitar ruidos, la luz, establecer los horarios de sueño. Se puede utilizar la musicoterapia, los masajes, todo el tema de masajes ahora está probándose muy importante justamente para el bienestar, para la relajación del cuerpo y para evitar pues estas alteraciones conductuales. El entrenamiento cognitivo que ya mencionamos, el que la persona se mantenga actualizada, el que sepa qué está pasando en el país. Estamos en pandemia, tenemos nuevo presidente, hay que conversar de estas cosas, que escuche las noticias, que lea el periódico y luego conversar al respecto. Y corregir los déficits sensoriales va a ser súper importante, es decir, hay que tener los audífonos con pila, hay que estar chequeando que estén con pila, porque a veces se gasta la pila, la persona ya no escucha, pero no avisa. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de que esté funcionando, que los lentes tengan la medida correcta, por ejemplo. Entonces hay que corregir esas pérdidas, digamos, sensoriales para ayudar a que la persona, repito, esté tranquila y no sufra de estos episodios de angustia. Finalmente, solo quiero hacer una mención rápida con respecto a calidad de vida, porque ¿de qué se trata todo lo que hemos hablado? ¿Para qué estamos hablando de recomendaciones, de manejo ambiental, de manejo de alteraciones comportamentales? Porque al final todo esto se orienta hacia la calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que nuestro familiar con demencia, nuestro familiar con Alzheimer, tenga una buena calidad de vida, ¿sí? Pero muchas veces no sabemos eso qué significa. Y, ojo, la calidad de vida no es solamente el vivir cómodo o el tener, digamos, siempre un pastelito porque me gustan los dulces, ¿verdad? O que me mantengan, que me engrían. Eso no es completamente calidad de vida, ¿ok? La calidad de vida implica la salud física. Por eso reitero que tiene que haber una supervisión médica constante en el que sabemos que nuestro familiar está saludable, está siendo cuidado desde la parte física también. La salud psicológica, de eso es principalmente lo que hemos hablado hoy. La red interpersonal,
esto de evitar el aislamiento. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque tiene que haber un apoyo emocional, la persona tiene que mantenerse en contacto con su familiar, y ahorita que no nos podemos ver, que no nos podemos reunir, pues hay que utilizar las herramientas tecnológicas, hay que llamar por videollamada, hay que estar constantemente presentes en la vida de nuestros familiares. Y después también hay temas ya personales, para que una persona sienta que vive una situación de buena calidad de vida, esa persona se tiene que sentir de cierta forma autorrealizada, incluida, tiene que vivir un bienestar y tiene que sentir que sus derechos están siendo respetados. Entonces, ¿cómo manejamos el tema de autorrealización? Pues vamos planteando diferentes cosas. Les pongo un ejemplo rapidito. Mi familiar siempre quiso aprender a tejer a crochet, no sé. Bueno, hagamos eso. Cojamos un video de YouTube, busquemos aprender, principiante, y nos ponemos a hacer, ¿no? Y la idea es ayudarle a lograr estas cosas que tal vez siempre quiso hacer. Siempre quiso cantar, cantemos. Siempre quiso pintar, pintemos. Todas esas cosas son muy importantes porque estamos tratando de asegurar calidad de vida, y eso implica que la persona se sienta completa como persona, se sienta autorrealizada y se sienta sostenida. ¿Okay? Así que este tema de calidad de vida sí quería darle un énfasis, porque justamente creo yo que todos los que están conectados aquí, todos queremos eso para nuestro familiar con demencia. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Qué importantes temas, qué importantes temas. La verdad es que cuando te oí al comienzo, desde el arranque de tu charla, 12 factores que nos podrían ayudar a cambiar la vida, ¿no? Los 12 factores, sí, montones de hábitos que nos podrían ayudar a que nosotros a futuro podamos envejecer bien, que cognitivamente estemos bien. Han sido unos temas bien interesantes. Creo que muchas de las cosas también nos ayudan a tener elementos tangibles que nos permitan en el día a día vivir con el adulto mayor. Así que, Paloma, muchas gracias. Hay un montón de preguntas, algunas preguntas han hecho, las debes estar viendo porque están en el chat y yo te las voy a leer. Y hay algunas preguntas que también me han escrito algunas personas por interno. En honor al tiempo voy a pasar a leer, te voy a leer una por una, Paloma. Sí hay varias, más o menos hay como unas 10 preguntas, voy a tratar de resumirlas. Te voy a ir leyendo una por una para que vayamos respondiendo, y al público le digo que en honor al tiempo vamos a tratar de responder todas las preguntas, y las que no se puedan responder igual nos pueden dejar ahí y en otra ocasión quizás resolverlas. Dice, saludos desde Perú. ¿Cómo podría estimular la neuroplasticidad evolutiva? La neuroplasticidad evolutiva. Sí, eso dice. ¿Cómo podría...? Es que es una pregunta bien general. Es una pregunta muy general porque cuando hablamos de neuroplasticidad, evolutivo implica, yo le preguntaría a esta persona que está haciendo esta pregunta, ¿en qué momento de vida me está preguntando, ¿no? Porque es diferente hablar de una estimulación en un niño, en un adulto, en un anciano, y especialmente en una persona que tiene un diagnóstico de demencia, ¿ya? Entonces, en general, y además también si estamos hablando a nivel terapéutico o si estamos hablando a nivel familiar, ¿ya? Es distinto, porque si es a nivel terapéutico, pues ahí tenemos que hablar de ciertas, como les dije hace un momento, ciertos abordajes específicos que se hacen, ciertas terapias específicas que se deben estudiar y se deben hacer. Pero si estamos hablando en casa, entonces tenemos muchos recursos, como yo decía hace un momento, solamente el hecho de aprender algo nuevo, como di el ejemplo hace un rato, ¿no? Aprender a pintar, ¿no? Toda actividad mental está tratando de estimular justamente este término general que llamamos neuroplasticidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estimularlo? Pues incluyendo todas estas actividades. La actividad cognitiva, la actividad física y la actividad social son los 3 ejes que están recomendados para hacer una estimulación, podríamos decir, integral de todas las áreas, ¿no? Entonces, claro, hay herramientas específicas, como les puse ahí en ese libro, en ese manual,
van a encontrar específicamente páginas donde pueden entrar y hacer los ejercicios de memoria, ¿ok? Pero no es lo único importante. Lo importante, repito, es hacer cosas que a la persona le gusten, tratar de ser creativo y encontrar en el día a día, en casa, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, ¿no? La persona siempre le gustó cocinar, cocinemos y cocinemos todos los días y recordemos las recetas, ¿no? Y no caigamos en la sobreprotección de yo te hago todo y yo te traigo ya servido, porque justamente si estamos hablando de neuroplasticidad, dicho muy sencillamente, estamos hablando de hacer cosas, ¿ok? Todo lo que se pueda hacer está haciendo de cierta manera una estimulación. Gracias, Paloma. Hay una pregunta que habla, o sea, se hizo esta pregunta en el contexto de la reunión que decías, de la charla en el que mencionabas el ambiente, ¿no es cierto? El ambiente en el que se desarrolla, en la amplitud, y también hablabas un poco de la familiaridad de la persona que tiene Alzheimer, ¿no es cierto? En el lugar donde vive. Y en ese contexto, una persona pregunta, ¿es un problema realmente mover a mi mamá que vive? Es una pregunta bien específica. ¿Es un problema mover a mi mamá que tiene un diagnóstico de Alzheimer leve, que está atravesando por un proceso de depresión de alguna manera porque acaba de fallecer mi papá? Actualmente vive con mi hermano? ¿Es un problema moverle? O sea, ¿qué tanto puede afectar moverle a vivir en la casa de otro de los hijos? Esta pregunta tiene que ver con el contexto también de que, claro, el hijo con el que vive actualmente no se le hace muy fácil ese cuidado por temas de su rutina diaria del trabajo. Y la verdad han tomado la decisión de frenar el moverle debido a que tienen miedo que eso le afecte más. ¿Cómo puede, qué tips les puedes dar en el sentido de que, o qué elementos deben tener en cuenta en el sentido de poder mover y que esté tranquila su mamá? No es una pregunta fácil, y de hecho es una pregunta que siempre, siempre nos hacen, porque hay que estudiar bien cada caso. No hay una sola respuesta a esta pregunta, ¿ok? Pero en general, como me preguntaban ciertos tips, ¿no? Depende mucho. Por ejemplo, decía que está diagnosticada de Alzheimer leve, ¿verdad? Si todavía, digamos, a ver, si hay una capacidad de ubicarse, si está cómoda en la casa de la hija, ¿verdad? Si por el contraparte está incómoda viviendo con el otro hijo, ¿verdad? Yo podría decir, podríamos intentarlo, pero de una manera paulatina, ¿no? No lo hagamos de una manera muy brusca. Podrían empezar pasando fines de semana en la casa de la hija, ¿no? Viendo cómo se adapta poquito a poquito. Y súper importante, tomando en cuenta la opinión de la persona, ¿verdad? No vamos a decidir por él, vamos a decidir con ella, ¿verdad? No, otra cosa es que, y a veces suele pasar, que van de visita a la casa de la hija y al rato ya están, ¿a qué hora me voy? ¿Me tengo que ir? ¿No? Y se ponen ansiosos, porque me tengo que ir, tengo que tomar la medicación, tengo que regar mis plantas o le tengo que dar de comer a mi perro. No, esas cositas que le hacen sentir la familiaridad del día a día, que son las que necesita. Entonces, realmente yo creo que les podría dar la recomendación de empezar a hacer la prueba, de repente que vaya a pasar ciertos fines de semana, a ver cómo se adapta, a ver cómo se siente. También hay que tomar en cuenta la casa, la estructura física de la casa, si es una casa de 2 pisos, si es una casa difícil de navegar, a veces las casas tienen la cocina escondida, ¿no? El baño muy lejos del dormitorio donde la señora va a dormir, ¿no? Todas esas cositas hay que tomar en cuenta. Perfecto. Había otra pregunta. A veces las malas noticias le alteran. ¿Cómo podríamos evitar eso? Un poco, mira, muchas personas preguntan en este contexto que ha fallecido mucha gente, quizás cuando el adulto mayor tiene inicios de Alzheimer o sea, está empezando un proceso de pérdida de memoria. em, la gente dice, bueno, hay una línea medio débil entre que si le digo una mala noticia y cómo lo va a tomar, ¿no es cierto? Cuánto le puede afectar en términos de depresión. Eh, es bueno decirle hasta qué punto ocultar cierta información que tiene que ver con impacto emocional de la persona.
justamente me pasó hace unos meses que el esposo de la persona, de la señora con Alzheimer había fallecido y las hijas no sabían si decirle o no decirle. Pero ya había pasado como 2 meses, ¿ya? Porque el señor estaba en una residencia y la señora pues no sabía que el señor había fallecido. Entonces ya me hicieron esta pregunta y nuevamente son preguntas difíciles porque depende mucho de cada caso, depende mucho de la familia, pero ojo, también la persona tiene derecho a saber, ¿verdad? Y hablábamos hace un momento en calidad de vida de los derechos de la persona. Entonces, hay varias cosas que tomar en cuenta, ¿no? Y otra cosa, ojo, que en una persona con Alzheimer, cuando damos una mala noticia, podemos tener una reacción, por ejemplo, ¿no? Se puede poner a llorar, se puede angustiar, y al día siguiente me puede volver a preguntar, ¿y dónde está tal? Porque olvida que ya le di la mala noticia. Entonces le tengo que volver a dar la mala noticia. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta cuál es el estado emocional de la persona, si está cursando una depresión grave, si era una persona muy cercana, o sea, realmente lo que hay que hacer en un caso así, yo les recomiendo, es hacer una reunión familiar, conversar muy a detalle y tomar una decisión en conjunto, no solo sobre decimos o no decimos, sino cómo le decimos. Y una vez que cómo le decimos, cómo le apoyamos en ese proceso. ¿Sí? Porque cuando me lo pregunte todos los días, yo se lo voy a tener que repetir todos los días con toda la paciencia y con todo el amor del mundo, porque no le puedo decir, ya te dije, porque eso va a empeorar esa reacción. ¿De acuerdo? Entonces, en todas estas cuestiones, yo creo que hay que, como les decía, hacer una reunión familiar y tomar estas decisiones de una manera muy, respetando mucho a la persona, a quien le voy a dar la noticia, a mi familiar, a mi madre, a mi padre que tiene Alzheimer, ¿no? Y sabiendo qué es lo que él hubiera querido, si yo hubiera querido que le diga, o si yo hubiera querido que yo haga esto por él, ¿verdad? Y cómo lo voy a manejar y cómo lo voy a sostener. Importante, ¿no, Paloma? Lo que tú dices depende también del contexto emocional, o sea, de varias cosas que son muy particulares de cada persona, muy propias del mundo en el que está la persona, ¿no? Otra pregunta, bueno, y esta es otra pregunta que, bueno, no, nos la han hecho una sola vez aquí en el chat, pero es una pregunta que sale muchas veces cuando nosotros como fundación estamos en contacto con personas que buscan información. Y es, hay un cierto momento, ¿no es cierto? También depende de la persona en que empieza a ver un poco de agresividad. Entonces una persona dice, bueno, yo vivo con mi esposa, ¿no es cierto? Y empieza a ponerse un poco agresiva y lo hace principalmente conmigo que me ve el día a día, pero cuando ve a otras personas no necesariamente es así, es como que lo tiene contra mí, ¿no? Ese tipo de agresividad, ¿hay formas de revertirlo? ¿Eso va a cambiar o eso es un tema que tengo que aceptar que eso va a ser así? Es un poco la pregunta. Sí, es una pregunta súper importante porque siempre pasa, siempre, siempre ocurre. El cuidador principal, la persona más cercana, ¿no? O sea, la hija, ¿no? O sea, la persona más cercana, ¿no? La esposa, la hija, justamente son las personas que nos dicen, ¿no? Yo sufro de estos ataques, digamos, ¿ok? Y algo súper importante de entender en esto es que no debemos contextualizarlo como un ataque personal, algo que está haciendo contra mí. Y eso es importante. Yo creo que eso ayuda mucho en el sentido de cómo veo el problema, porque es diferente pensar, ¿no? Me grita porque me quiere hacer daño, ¿verdad? Que pensar, me grita porque no controla bien sus emociones, porque hay algo que le molesta tanto que no sabe cómo resolverlo, ¿ok? Y eso hace, de cierta forma, como persona, como cuidador, tal vez me permite protegerme un poquito más emocionalmente, despersonalizarlo un poquito. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es que no crean que es a propósito, no siempre es a propósito, no es con nombre y apellido a ti te quiero hacer llorar, digamos, ¿no? No, o sea, muchas veces es la expresión de otra cosa. Y ojo, a medida que avanza la enfermedad, lo que se ve con este tema de la agresividad es que muchas veces expresa alguna otra condición. Entonces, a medida que avanza la enfermedad, el paciente, por ejemplo, con Alzheimer, y ahí estamos hablando de una etapa media, digamos, hacia avanzada, tiene algún dolor,
algo le duele, ¿ok? La persona lo va a expresar como una conducta agresiva. No va a decir, me duele la espalda, debo tener una infección urinaria porque he estado con ardor. No, no, va a manifestar una conducta sumamente agresiva, ¿ok? Entonces, y no va a poder identificar qué es lo que le pasa. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando tenemos estos picos de agresividad, hay que sentarse a analizar qué es lo que está pasando. ¿Cuándo le hice el último chequeo general de salud? ¿Será que algo le duele? ¿Será que tiene una infección? Las infecciones por vías urinarias, de vías urinarias son súper comunes, ¿sí? Y no las reconocen. Entonces, muchas veces, hasta el dolor de cabeza se va a expresar como una alteración conductual. Entonces, en general, el manejo de las alteraciones conductuales las tenemos que analizar. Yo hablé hace un momento de los detonantes, ¿verdad? En vez de yo pelear, ¿ya? En vez de yo pelear, pero ¿por qué me dices? ¿Pero por qué me gritas? ¿Ok? Yo tengo que tratar de observar y tengo que tratar de identificar qué es lo que hace que se moleste, ¿sí? Y tratar de evitar eso que hace que se moleste, que puede ser una cosa tan sencilla como que no quiere comer pan integral, quiere comer pan blanco. Yo insisto en darle el pan integral, cosas del día a día que parecerían totalmente banales, pero que no lo son. Entonces esa persona se altera, siente que no tiene derecho a elegir el pan que quiere comer, y eso lo expresa como una conducta agresiva, lo expresa como agresividad verbal contra el cuidador que es el que está ahí. Entonces, por eso enfatizo yo tanto el hecho de tomar en cuenta lo que la persona quiere, ¿verdad? En la medida en que esa decisión sea una decisión saludable, ¿no? Si quiere comer pan blanco y realmente no hay ninguna contraindicación médica de que coma pan blanco, que coma pan blanco, no hay ningún problema, sí me dejo entender, y esa persona va a estar contenta, va a estar tranquila, va a sentir que puede decidir qué pan quiere comer, y eso en general va a hacer que el ambiente de vida sea mucho más tranquilo. Gracias, Paloma. Y alineado a lo que tú mencionabas de los chequeos médicos, había una pregunta que nos hacía uno de los participantes. Eh, ¿Cuántas veces piensa usted que una persona con demencia o Alzheimer debe ir al médico para control general? Y pegado a esa pregunta, este control tiene que hacer un geriatra, un neurólogo, es decir, ¿quién se vuelve el médico de cabecera de la persona? Uh-huh. ¿Cuántas veces? Va a depender de qué otras enfermedades tiene, ¿sí? Porque sabemos muy bien, ya hablamos de la hipertensión, hemos hablado de la diabetes, pero no hemos hablado de, qué sé yo, de la lumbalgia, hay muchas cosas, de las artrosis, muchas cosas que pueden estar pasando. Entonces, en realidad, la frecuencia la va a poner el médico, ¿ya? Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué médico debe llevar? En general, en general, lo manejan los neurólogos o los geriatras, ¿ok? Puede ser cualquiera de los dos, pero yo recomendaría el geriatra, porque hay que hacer una valoración global, no solamente del estado mental, hay que manejar muchas otras cosas. Entonces, los geriatras, especialmente un geriatra que trabaje en demencias, eso sería una fórmula perfecta. Un geriatra con experiencia, con especialización, si quieren, en el trabajo con demencias. Y bueno, y hoy en día los geriatras hasta van a casa, ¿ok? Eso es súper importante, porque ahorita en el contexto de pandemia hasta van a la casa a hacer los chequeos. Entonces, yo sí les recomendaría encontrar un buen geriatra, como les digo, que pueda dar un manejo integral de todo, de toda la condición, y que el geriatra va a ser el que les va a decir, voy a venir a la casa una vez al mes o lo que fuera, porque depende del resto de comorbilidades. Gracias, Paloma. Y para cerrar, la última pregunta, que es fácil, entre comillas. Bueno, nos piden, por favor, el link de donde pueden descargar las herramientas que tú compartiste, para ver si es que les podemos poner a través del chat. No tengo ahorita el link, pero en el buscador, en Google, solo pongan caja de herramientas para demencias y les va a salir. Sale primerito. Están ahí y descargables. Perfecto. Perfecto. Bueno, hay algunas otras preguntas. Es una pena que en honor al tiempo no podemos contestar. Creo que algunas de ellas también se fueron respondiendo con las otras preguntas y a lo largo de la charla. Les agradecemos mucho por conectarse
conectarse y especialmente a ti, Paloma, por tu tiempo. Te hemos robado unos minutos más. Qué importante información la que nos has dado y gracias también por responder las preguntas al público. Recuerden que las charlas serán grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Fundación TASE. Les invitamos a que sigan participando y difundiendo de todas las actividades de la Casa Abierta. Todas las semanas de mayo y junio tendremos sorpresas. Pueden encontrar el cronograma de toda la semana en www.fundaciontase.org. Charlas para familiares y cuidadores, talleres para personas que tienen Alzheimer. Les recuerdo que las actividades son gratuitas, el calendario lo encuentran en la web, como les dije. El link, para que sea más fácil, hemos puesto el mismo link a todos los eventos de la Casa Abierta y de todas maneras están puestas en nuestras redes sociales, en nuestros avisos y en nuestra página web. Para que tomen nota, el siguiente evento es el jueves 27 de mayo a las 6 de la tarde. No se pierdan el taller de estimulación cognitiva con la especialista terapeuta Tatiana Poveda. Ahí vamos a poder unir también a las personas que cuidamos y vamos a aprender ciertos tips para poder hacer estimulación y terapia en casa, con el fin de que podamos frenar un poco en este momento, en este contexto, el proceso de deterioro que sufren las personas que tienen Alzheimer y enfermedades similares. Te agradezco nuevamente, Paloma. Gracias a todos los cuidadores, gracias por el tiempo y pues sigan compartiendo el calendario de todas nuestras actividades. Muchas gracias. Gratuitas y les esperamos. Gracias, Paloma. Buenas noches y buenas noches con todos. Gracias a ustedes. Buenas noches.